Querida tribu, bienvenidos a una aventura y un video más. El día de hoy me encuentro en la hacienda de Guayalqué porque hoy vamos a conocer un poquito de la historia de este lugar y obviamente explorarlo porque hay muchísimos edificios y partes abandonadas de esta hacienda. Pero el día de hoy no vengo solo, vengo con el buen Joe Santana, fotógrafo y creador de contenido de aquí de Yucatán. Aquí abajo está su Instagram, vayan a ver su contenido, está muy chido. Y el día de hoy me va a estar acompañando en esta exploración urbana, así que venga tribu, vamos a darle. ¿Tú qué crees que nos vamos a encontrar? Pues muchas cosas interesantes. Venga. Bueno, pues antes de empezar con esa exploración urbana, vamos a entender y aprender un poquito de la historia de este lugar. Esta hacienda se origina en el año 1653, cuando un grupo de indígenas deciden empezar a vender las tierras con el nombre de Guayalqué y le venden esta tierra al capitán Íñigo Mendoza y Magaña por la cantidad de 50 pesos de oro. Esto con la autorización del gobernador Martín de Robles. Para el año 1678, bajo el mando de Andrés de Mendoza y Vargas, este lugar se vuelve una hacienda ganadera muy próspera. Y ya durante el siglo XIX y principios del siglo XX, esta hacienda se empieza a dedicar a la maquila del Enequén, el famoso oro verde. Y por si se preguntaban qué significa la palabra Guayalqué, significa donde brota el agua. Durante su esplendor, esta hacienda era una hacienda autosuficiente. ¿A qué me refiero con esto? Tenía casa principal, tenía iglesia, tenía cárceles, tenía vivienda para peones, tenía tienda de raya, tenía oficinas y además campos de cultivo. O sea, era una pequeña ciudad. A mediados del siglo XVIII fue adquirida por el señor Alonso Peón y hasta la fecha, el día de hoy, en año 2025, sigue perteneciendo a la misma familia. Nos acabamos de encontrar al velador del lugar y nos comenta que en esta parte estaba el cuarto de máquinas y que dejó de funcionar hasta finales del año 2000. Aquí en esta parte donde se hacía todo el Enequén. Así que vamos a explorarlo. Oigan, y como pueden ver, queda todavía parte de la maquinaria enequenera. Vean nada más qué chulada. Aquí podemos ver parte de las poleas. De hecho, incluso, miren nada más. Esta es la banda que hacía girar todo el mecanismo. De hecho, bueno, no, es una sola banda. No, son dos bandas. Son dos bandas. Ahí está, una, dos. Tenemos dos poleas. Tenemos el eje. Y vean cómo obviamente pues ya todo se está cayendo con el paso del tiempo. Pues tengamos en cuenta que esta maquinaria y este lugar tiene muchísimos años y en abandono pues ya tiene un poquito más de 20 años por lo que entiendo. Pero pues vean, ya prácticamente todo se está empezando a caer. Tenemos que tener mucho cuidado donde caminamos. Pero pues obviamente vamos a explorar lo más posible este lugar. Y obviamente ya saben que las mejores tomas hasta la comida de su hogar. Oigan, miren, está esta escalerita acá empotrada en la pared. Voy a subir a ver qué hay allá y obviamente se los voy a mostrar. Nada más que hay que hacerlo con mucho cuidado. Ah, ok, o sea, aquí era como... Mira, a ver, vengan tribu, vengan tribu, vengan tribu. Ok, aquí era como una ventana. Me imagino que aquí es por donde pasaba el producto, la fibra o algo. Y aquí abajo, supongo yo, que o había más maquinaria o que era la parte donde pues ya hacían como que algún otro proceso como empacar o algo por el estilo. Pero vean, nada más. Qué chulada. Y aquí hay otra escalera y por supuesto que la vamos a bajar. Porque hay que llegar a todos los rincones posibles. Y recuerden que en la exploración urbana hay que tener mucho cuidado donde pisamos. Porque acuérdense que en Yucatán tenemos 5 especies de serpientes que son venenosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos lugares, como pueden ver, son lugares que obviamente no son muy frecuentados por el humano. Entonces obviamente la naturaleza empieza a recobrar terreno. No solo con la flora, sino también con la fauna. Miren, a esto me refería con que la flora va recuperando. Chéquense, este, si mal no estoy, es un álamo que ya se agarró de toda esta pared, de todo este techo, ya tiró raíces hasta abajo. Y vean, y hoy en día realmente el árbol está ahí en el techo. Oigan, chéquense esto. Aquí como que explorando, llegamos aquí a la parte de atrás del cuarto de máquinas, todo. Y acá se ve que había como un tipo de cueva o algo, y que lo taparon con piedras. De hecho, la canaleta de agua sigue hasta aquí, y pum, se lleva hacia acá abajo. Entonces,
No sé exactamente qué era, no sé si era nada más como una cueva, si era un cenote o algo. La verdad es que no les voy a mentir. Pero pues obviamente estaba relacionado con el sistema de agua. De hecho, chéquense, está aquí toda la parte de la canaleta. Y aquí estamos regresando a la parte del cuarto de máquinas. Y aquí hay otro cuartito que tenía estos anclajes, también era parte del cuarto de máquinas. De hecho, vean, aquí están las escaleras para subir. O sea, todo esto aquí se ve como quemado, pero no sé si se ha quemado de esa época o es quemado de que alguien vino a quemar cosas acá. Pero vean, aquí están estas escaleritas. Y aquí estamos ya del otro lado de la maquinaria. Lo que pasa es que allá no se alcanza a ver en el video, tribu, pero allá hay como un edificio más. Ah, es la chimenea. Es la chimenea, es la chimenea. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Oigan, llegamos aquí a la chimenea y se puede entrar. Aquí está el buen Joe. Miren. Ahí se ve la parte de arriba. La salida, por donde salía el humo. Vamos a prender la luz. Y vamos a ver qué hay acá. Nada, nada, es un hueco nada más. Pero literal, pues este era el interior de las chimeneas de las haciendas, tribu. De este lado salimos. Oigan, y aquí está unas escaleras. Llegamos a esta parte, no sé qué haya sido. Ay, miren, ahí está la piscina. Pues vamos a caminar aquí sobre esto. Espero que no se caiga. Pero ya saben que aquí, como le dice el nombre, es camarita de aventura. Y aquí ya se complica un poquito más, vean, ya se cierra un poquito más el paso. Pero yo creo que sí llegamos hasta la piscina. Vamos a hacer todo lo posible, tribu. Ahí viene el buen Joe. Y llegamos a la piscina. Vean qué profundas hacían las piscinas en las haciendas. O sea, esta piscina tiene fácil unos 3 metros de profundidad. ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿Un chapuzón o qué? Una odisea para llegar acá. Y vean, aquí se ve cómo era el acabado de la parte de aquí de la alberca. Vean qué bonito era. Chéquense, venimos caminando. Allá se veía como una brechita bien marcada. Y vean, llegamos como que a otra piletita. Esta de forma ovalada, no puedo decir circular, pero sí ovalada. Chequen, aquí se ve todo el borde. Y allá hay como otro edificio, así que también vamos a explorarlo. Oigan, está, no el calor, porque no hay calor, pero está la humedad. Vean eso, estamos empapados por la época del año en la que estamos. Y ahorita además no hay una sola gota de viento. Entonces, obviamente estamos sudados, pero chingón. Vean, aquí está el otro pedazo de edificio que les decía. Que bastante grande, por cierto, ¿ah? Bastante grande. Pensé que no me iba a ir para allá, pero ahorita que me acerco y veo que tiene profundidad y que sí tiene 4 paredes, vamos a explorarlo. Y llegamos. Ay, que vean, está bien profundo. Vamos a recorrerlo por fuera, porque les soy sincero, acabo de pisar por acá y escuché el movimiento que sonó como a serpiente, porque el iguanito se escucha como corre y la serpiente se escucha completamente como se va arrastrando suavecito. Y como no la logro ver, no quiero averiguar a la mala de qué serpiente se pueda tratar. Pero vean, aquí de hecho estamos en la parte de en medio de este edificio, de esta habitación. Bastante amplio, vean, llegaba de allá hasta allá. Vean qué chulada. Aquí el buen Joe. Él sí vino más extremo que yo. Yo vine con joggers, él vino en short. Y seguimos caminando esa brechita y vean, llegamos a un claro que por el tipo de muro le perteneció también a la hacienda. Y hoy en día está convertido en un campo de fútbol para el deporte de los locales. Oigan, y sigue la mata dando, de verdad. Ahí encontramos otro pedazo que no sé qué sea, pero aquí hay unas escaleritas. Así que ahorita vamos a subir. Pero de verdad, en esta parte la gente de plano no llega. Vean, pero aquí está la escalera. Se ve un poquito más despejado este lado. Ay, cabrón, mucha abejita. Pues sí, pues vamos a subir a ver qué onda.
Sí, es como un hueco de... Sí, es un hueco gigante. Aquí ya no se puede pasar. Pero... ¿O sí se puede? Pues ya pasé. Ay. Miren, era un huecote, pero no sé qué era. No sé si era como algún tipo de horno. Ok, ¿qué pudo haber sido? Pero hoy en día ya solo es un pedazo de ruina. Y llegamos a un edificio más. Este un poquito más completo. Vean, pero bueno, sin embargo en esta parte ya no tiene techo. Aquí tiene la mitad del techo. Aquí el buen Joe. Tiene la pintura. Tiene el acabado todavía. Original, creo. Vean, así de cal. Fíjense nada más. Y miren, aquí de hecho ya estamos saliendo a la calle. O sea que prácticamente cruzamos toda la longitud de la hacienda hasta por el monte, hasta llegar nuevamente a la calle principal. Pues ya regresamos al casco principal. Aquí sí el buen Joe, pasamos a comprar agüita. Y vean, esta es la fuente que está justo aquí frente a la casona principal. Hace un momentito entramos allá, que es el cuarto de máquinas, y nos fuimos todo eso hasta llegar a la calle por el monte. Ahorita vamos a recorrer esta parte de acá y también el interior de la hacienda. Y les voy a traer unas tomitas inéditas del interior de esta hacienda. Sean ustedes bienvenidos al interior de la hacienda de Guayalqué. Chéquense esta habitación, tribu. Muy bonita, los muebles antiguos, los muebles originales. Pero vean, hay 3 escudos en las partes de arriba de las puertas, que me imagino que son escudos familiares. No sé exactamente cuál sea de los Peón, o sea, cómo hayan sido, escudos de quienes sean exactamente. Pero vean qué chulada, y vean cómo aquí también ya están empezando a meter raíces de algún árbol que estará creciendo en el techo. Vean qué chulada de habitación. Estos libros súper antiguos, súper antiguos. Vean nada más. Aquí tenemos una imagen de el rey y la reina de España en aquella época. Y vean este libro, vean esta chulada de libro, tribu. Sumamente antiguo. Lo abrimos con muchísimo cuidado. Vean eso. Y vean de qué año es este libro. 1897. Pero además, vean esto. El libro está completamente en latín. No está en inglés, no está en español, no está en italiano. Está en latín. Obra premiada en la Exposición de Escritores y Artistas de Madrid en 1885. Vean qué chulada. Este es un libro con 140 años de antigüedad. Y miren, este libro fue hecho pareciera que por doña Benita Martínez de Peón, quien fuera la penúltima dueña, esposa del penúltimo dueño de la hacienda. Vean cómo está sellado, y aquí tenemos su firma, Benita Martínez de Peón. Uf. En este momento estamos entrando a la habitación que era de don Alonso Peón Martínez, quien fuera el último dueño de la hacienda. Tal cual estamos viendo la habitación es como la habitaba don Alonso. Y de este lado tenemos fotos de sus papás, don Alonso Peón Bolio y doña Benita Martínez de Peón, que ella es quien tenía los libros que les mostré hace un momentito. Esta era la habitación. Y de este lado tenemos otra habitación, que de hecho esta está abierta hacia el exterior. Tenemos este closet precioso, súper antiguo. Esta cama, aquí tenemos como una cocineta. Bueno, lo que hoy es como una cocina, me imagino que tenía otra función antiguamente. Y de este lado no sé qué tenemos, pero vamos a explorar. Ok, creo que... Ok, esto era el baño. Chéquense el tipo de inodoro, sumamente antiguo. Son de los que tenían el tanque normalmente allá arriba. Y esto era una tina. Vean, esto era una tina. Hoy en día lo usan para poner allá estas maderas y todo.
un antiguo burro de planchar, ya nada más. Pero esto, pues efectivamente era el baño principal. Quiero yo creer por el tamaño del baño que era el baño principal. Ya si hay un baño más grande que esto, qué locura. Pero vean nada más. Y miren, seguimos explorando aquí la parte de la hacienda. Llegamos a esta habitación que ya no tiene nada, pero literal, cuando digo nada, ya prácticamente ni piso. Se va hacia abajo completamente. No sé qué hay abajo, obviamente ahorita pues vamos a tratar de explorarlo. Veo que ahí hay como otro paticito, hay un barandal, unos arcos, entonces vamos a explorarlos. Pero primero vamos a explorar una habitación que está aquí a un ladito. Chéquense nada más. Chéquense, chéquense, chéquense. Bienvenidos sean ustedes al comedor de la hacienda. Vean qué bonito estaba. O sea, todo es completamente original. Estas eran como las alacenas, me imagino, que es donde ponían pues todas las copas, platos, vasos y todo. Y vean qué chulada. Miren, aquí ya tenemos vista hacia la calle. Y ahí se movió algo, quién sabe qué era, un perro, un gato. Pero vean, aquí es vista hacia la calle. Y fíjense cómo eso todo también era parte de la hacienda. Nada más que ahí ya no encontramos ninguna edificación. Y si queremos salir hacia este patio, hay que tener mucho cuidado porque vean, aquí ya está completamente hueco. Y no dudaría que si empezamos a pisar por allá, también se empiece a caer en pedazos. Entonces vamos a rodear y vamos a ver si tenemos salida a la terracita. Yo creo que aquí ya podemos salir de manera segura, ya se siente más estable. Y vean, aquí estaba como que la parte de las siembras. Tenemos naranja, hay plátano. Y ahí tenemos la escalerita para bajar a este jardín como de hortalizas. Y de este lado, miren, es que todo, vean, el piso está hundido. Tenemos este hueco. Ya tenemos que tener mucho cuidado de pisamos. Vean todas las golondrinas volando. Vean ese espectáculo. Qué bonito. Qué bonito. Vean. Aquí ya tenemos otro cuarto que es contiguo al que vimos hace un momento. Vamos a ver si podemos pasar. La verdad es que estoy arriesgándome porque vieron cómo ese piso se estaba cayendo en pedazos. Pero bueno, quiero conocer lo más posible de este lugar. Sí, efectivamente, esta terraza ya está completamente caída. Vean nada más. Esta terraza sí ya está completamente caída. Ya no tiene tampoco techo. Solo quedan los arcos. Vamos a ver si hay manera de bajar a esa parte para verla desde un punto de vista distinto. Y vean, esta habitación, esta sí era la cocina. Esta sí era la cocina. Vean, aquí es como que para lavar los trastes y todo. Y toda esta parte era pues lo que viene haciendo el área para cocinar, los fogones y todo. Y obviamente la chimenea por donde salía el humo de la cocina. Pero vean, todavía queda pedazo de los antiguos fogones. Vean, qué belleza. Todo esto, tribu, es un verdadero tesoro. Es un... Vean qué chulada. Vean qué chulada esta cazuela que ya está toda consumida por el óxido. Aquí queda lo que era la puerta de este lado. Aquí la conexión hacia las otras dos habitaciones que vimos hace un momentito. Y vean, aquí se supone que debería de haber como más terraza, pero pues obviamente, como pueden ver, también se ha colapsado con el tiempo. Vamos a la siguiente parte. Bueno, pues ya bajamos a esta parte de donde estaban las hortalizas, porque veo que hay acá como unos cuartitos en la parte de abajo, que me imagino que todo esto eran partes de almacenamiento, eran como bodegas. ¿Tú qué piensas? Bodegas donde se almacenaba alimento, granos y cosas por el estilo, ¿no? Sí, claro. Y de este lado vi que hay manera de estar en la parte de abajo del comedor y hay manera, al parecer, de llegar al otro lado del edificio. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver si tenemos suerte. Miren, esto no eran de abejas, estas cosas, no. Pareciera, ¿no? Parece. Sí, pareciera que eran las colmenas de las abejas. Vean, toda esta parte, todo esto era almacenamiento. Ya estamos en la parte de abajo, en la terraza. Vean nada más, miren esa piletita de allá. Y chéquense, aquí hay todavía parte de la maquinaria. Vamos a prender la luz. Vean nada más. Creo que hay murciélagos. No, esta es golondrina.
Pero están todas las partes antiguas del baño, de los baños. Vean qué locura. Vean eso. Todo esto era de almacenamiento, pero vean, todo esto era como de un truck. Eso era un truck, de hecho. Esto era como de un truck un poquito mayor. Y tenemos todas las partes del baño. Vean, lavamanos, tina. Esta cosa grande no sé qué era. Pero, y al fondo ya no hay nada más. Es un cuarto que ya pues se cierra. De este lado tenemos otro pedazo de almacenamiento, que tampoco hay nada. Igual ya era donde dormían los encargados, el capataz o algo. Aquí tenemos otro cuartito. A ver, venga, yo te sigo. Esta, a diferencia de los demás, tiene una rejita de metal. Entonces igual era donde guardaban como cosas de más valor o quién sabe, igual todas eran así y ya no sé. Pero vean, hay murciélagos acá adentro. Hay más hacia allá. A ver, vamos. Ah, sí, miren, hay un arquito. Vamos a explorar, ya estamos acá, tribu, vamos a explorarlo. Nada más que hay que tener cuidado donde pisamos. No, pues no, es un arco, miren los murciélagos. ¿Ya los vieron? Están ahí pegados. Aquí ya no hay nada. Ahí vienen. Ahí viene Batman. Corre. Oigan, pues desde acá no hay cómo llegar. Pensé que acá iba a estar abierto, pero no, así que sigamos explorando. Bueno, pues el buen Joe se aventuró a decir, vamos a cruzar el cuartito. Pues dije, pues vamos. Y por este medio logramos llegar a esta terracita, que está todavía más en pedazos. La verdad es que da miedo pisar porque de verdad sientes cómo vibra, cómo se mueve. Uy, cabrón, se hundió. Pero aquí tenemos otra terracita interior. Miren esa cúpula de allá. Tenemos otra terracita interior. Aquí tenemos otros cuartitos, no sé qué serán. Otras partes inferiores con los arcos y todo. Y veo que para allá hay más cosas. Y por supuesto que las vamos a explorar, tribu. Ahorita vamos a pasar caminando por allá. Esperemos que no se caiga esta cosa. Y si se cae, pues se cayó. Bueno, pues no voy a cruzar por allá porque ya vi que si piso en ese pedazo, para ser exactos, sí se va a caer. Así que me voy a ir por este bordecito. Esto no lo intenten en casa. Soy un explorador urbano profesional. Bueno, creo. Pero vean, ya se pudo. Ahí viene el buen Joe. Vean, hay que venir pegaditos al borde porque si no, va para abajo. Pero vean, ya aquí tenemos una mejor vista de toda esta parte. Aquí tenemos un cuartito que no es nada, cuartito abandonado. Y llegamos a esta parte de la hacienda. Que, vean, aquí ya se cayó un pedazo de techo. Aquí era otra, miren, esto era otra cocina. Ya vieron igual la parte de los fogones y de todo. Igual aquí el techo ya se cayó. Ahí tenemos un álamo que está creciendo. Vean nada más. Vamos a ver este lado. Sí, miren, estas cajas eran de abejas. Alguien hacía apicultura acá, seguramente. Y bueno, hoy en día ya están vacías las cajas. Pero vean, este era el jardín interior de la hacienda. Vean qué chulada. ¡Wow! Estoy así. No saben cómo me emociona ver este tipo de cosas. O sea, es un pedazo histórico esto que estamos viendo. Es una hacienda que, pues, nuevamente, como les comenté hace rato, desde los años 1600 se hizo este lugar. Y aquí hay un cuarto más, con más de estas cosas de abejas. Y chéquense, estas sillas, si mal no estoy, eran de aquellas sillas que eran también inodoro, eran vacín. Te sentabas, sí, finurres, echabas allá el cake real. Vean qué bonito lugar. Ahorita había un pájaro todo aquí volando y justo salió para allá. Vamos a ver si tenemos suerte porque ya vimos varias veces al pájaro todo y creo que es el mismo que viene huyendo de nosotros. Y estamos llegando a una parte en la que aquí hay una escalera y aquí hay otra escalera. Las dos indican que van para allá, pero miren, por ejemplo, esta de acá adentro no llega hasta el techo. Es nada más una escalera interior hasta ese cuartito que está sellado. Vamos a ver qué hay en este cuartito. No hay nada, literal es un cuartito abandonado. Así que vamos a subir esas escaleras y ver qué encontramos
en ese lugar. Oigan, pues ya subimos las escaleras. Nos damos cuenta que estamos en el techo de la iglesia. Vean esto. Vean esto. Este es el techo de la iglesia. Y aquí están las campanas. Y esta antigua estructura que no sé qué era. Pero... Era una veleta. ¿Será que haya sido una veleta? No creo, ¿no? Más o menos, pero... Como que sí, pero no. Vean esta chulada de vista. Está alta la caída. ¡Wow! Vean qué bonito. Vean esto. Vamos a la parte de aquí del campanario. Vean. Ese pedazo de allá ya está derrumbado. Y aquí están las cuerdas con las que tocan las campanas. Todo esto también era parte de la hacienda. Sí, no, en la parte lateral, la parte de la orilla, porque si no, la parte central sí se puede desfondar. Esto tiene más estructura. Pero ven, estamos en el campanario. ¿Cómo lo ves, hermano? Genial, genial. Ahorita vamos a hacer un vuelo de dron desde acá. Vean esa chulada. Para que se vea todo. Ahí está la chimenea que vimos hace rato. Ahí está el reloj. Toda la parte del cuarto de máquinas, la fuente, la entrada principal, las escaleras. Vean qué chulada. Estamos aquí en el techo para ver si no hay nada de este otro lado. Estamos llegando a la parte de atrás de la iglesia. Y no. Nada más un techo bien caído. Esta es la terraza, estábamos hace rato. La anterior, que donde no pudimos bajar, que ahí está el piso todo caído. Y pues nada, no hay más, así que vamos de retache. Bueno, ya estamos explorando la última parte de la hacienda. Estamos aquí a un costado de la parte del reloj. Nos comentaron que por aquí habían unas escaleritas para poder subir a la torre, que estaban así medio cayéndose, pero pues bueno, vamos a ver si se puede subir. Vamos a subir, si no está muy riesgoso. Están acá, ya las encontramos. Vean, estamos aquí ya en el último edificio, literal. Hay muchas abejas, ¿no? Sí, aquí están las escaleras. A ver, voy a empezar a subir. Vamos a ver si están bien fijadas o no. Cuidado, güey. Sí. Bueno, pues voy a intentar subir, así que vamos a ver si están muy fijas o no. Los putos están hirviendo. Cuidado, güey. Tribu, hice lo mejor que pude. Estaba hirviendo la escalera. Porque ya estamos, ahorita son las 2 de la tarde. Y le está pegando el sol directamente. Y vean mi mano, está roja. No les estoy exagerando. Lo intenté. Bueno, vamos a explorar esta última parte, tribu. Pues esta es la parte exterior de este edificio. Y aquí tenemos unas escaleritas, como un puentecito, como peatonal. De hecho, aquí hemos visto que pasan como motos y coches y todo. Y estamos llegando a esta parte que estamos viendo que hay acá. Miren, aquí está esta parte de los arcos, que igual ya está caída. Ahí tenemos la parte principal, tenemos la parte de la iglesia. Hace ratito estábamos en esa parte, en el techo. Y vean nada más. Creo que esto, y ahora sí, ya es lo último que hay de la hacienda. Parece ser que allá hay algo más, pareciera como una pileta. Vamos a explorar rapidito. Y pues bueno, no es una pileta, nada más es un edificio. Es un pedazo de construcción que tiene estos arcos. Ahí afuera pareciera como bebederos para caballo. Y ya no hay nada más. Ya no hay nada más, literal. Esto es lo que queda. Y este es el caminito que les decía, que pasa debajo de este puentecito, que es como una parte peatonal, que ya la gente pues de aquí de Guayalqué utiliza para movilizarse y cruzar por la hacienda. ¿Qué onda? Bien, literal, pues esta ya es la parte lateral del edificio, que es donde estaba la escalera hace un momentito. Tenemos nuevamente una vista a la chimenea. Y pues tribu, al parecer tuvimos un breve corte porque me asustó un animal. Oigan, pues tribu, esto ha sido todo por esta exploración. Ahora sí que hemos recorrido de pies a cabeza la hacienda de Guayalqué.
Son todos los edificios que pudimos encontrar. Los llevé a cada rincón de ellos. Espero que lo hayan podido disfrutar. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Iu!